Y estamos viendo la serie de Conociendo a Dios. Vamos a ver otro atributo más de Dios. Y quiero recordarte que es importante que tú le des el tiempo a tu espíritu para ir repasando aquellos atributos que ya se han hablado, se han enseñado aquí en la iglesia. Si tú dices conocer a Dios, la mejor señal que tú le puedes mandar a Dios es que tú sigas creciendo en el conocimiento de su palabra. Y vamos a ver, quiero que me acompañes, antes de mencionarles cuál es el atributo que vamos a ver el día de hoy. Seguramente al leer el pasaje te vas a dar cuenta qué atributo vamos a ver el día de hoy. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué atributo vamos a ver el día de hoy? Muy bien, entonces el título de la predicación de hoy es El amor de Dios y sus implicaciones. El amor de Dios y sus implicaciones. Habemos buenos cristianos bien intencionados que a veces es importante que leamos, que meditemos, que estudiemos. Y voy a hacer una pregunta y espero que en el transcurso de la predicación la podamos contestar en lo que hoy aprendamos. ¿El amor de Dios es incondicional o el amor de Dios es condicional? ¿Qué opinas? Ponlo ahí en tu apunte, pon esa pregunta: ¿el amor de Dios es incondicional o es condicional? Y ponle ahí lo que tú crees que es en función en lo que tú hoy has aprendido, en lo que tú sabes. Y le pido a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé luz, nos guíe, nos dirija y nos haga entender hoy su preciosa voluntad. El atributo del amor de Dios es uno de los más difíciles de poder explicar, justamente por esto, por esta pregunta que acabo de hacer. Y si bien es cierto, es un atributo comunicable, Dios nos da la capacidad de poder reflejar su amor a través del Espíritu que Él nos dio. Podemos dar amor, ser amor hacia los semejantes, amarnos a nosotros mismos y amar a Dios sobre todo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y para ello pues es necesario que tú y yo hoy aprendamos más del Señor, más de Dios respecto a sus atributos. Y hoy sabemos que de los 4 evangelios, el evangelio que más habla del amor de Cristo es justamente el evangelio de Juan, el apóstol Juan. Y él es llamado, él se autollamaba el discípulo amado. Y no quiere decir que Cristo lo amaba más que a los demás. No, él se autollama, él se autonombra el discípulo amado. Así se quiso poner no hay una parte en el evangelio de Juan donde se nombre a Juan apóstol, donde diga este es mi evangelio. Simplemente él se hace llamar como el discípulo amado. Y para eso quiero que me acompañes nuevamente. Vamos al evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué demanda el Señor? ¿Qué demanda el Señor? ¿Qué te demanda el Señor esta mañana? Que cultives el amor. Que ames hoy a tu prójimo como Cristo te ama a ti. Tú no puedes amar a tu prójimo si no has aprendido a amarte a ti mismo. Entonces, para eso vamos hoy a distinguir los 3 tipos de amor para poder resolver la duda si el amor de Dios es condicional o incondicional. No vamos a hablar del amor ágape. El amor ágape es algo que Dios nos enseña que debemos de cultivar en nuestra vida cristiana. El amor filos o filios es un amor entre esposos, padres e hijos, entre amigos, y el amor eros, que solamente se practica en el matrimonio. Seas o no cristiano, es el orden que Dios puso, que el amor eros se practique solamente en el matrimonio. No, vamos a hablar de 3 clases o de 3 categorías o de 3 tipos de amor de Dios, para que entonces podamos entender si el amor de Dios es condicional o incondicional. El primer tipo de amor es el amor benevolente. El segundo tipo de amor es de beneficencia. Y el tercer tipo de amor de Dios es de complacencia. Vamos a ir desarrollando uno por uno para entender el amor de Dios. Y el cristiano debe ser sensible a estas 3 categorías para que entonces puedas tú contestar, responder y buscar cuál es el amor que hoy realmente está esperando de ti. Eso es muy importante. ¿Qué amor es el que tendrías tú que estar hoy cultivando, desarrollando, buscando en tu vida? Y vamos a ver que el amor divino de benevolencia viene del prefijo bene, que significa bueno o bien. Por ejemplo, cuando tú bendices a alguien, que Dios te bendiga, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo que Dios sea bueno contigo, que Dios sea bueno contigo o que Dios te haga el bien. Es lo que cada vez que tú dices Dios te bendiga, tú estás diciendo justamente que Dios sea bueno contigo, que Dios haga bien en ti. Y vemos la otra palabra que es volencia, de latín voles, que significa voluntad o querer. Voluntad o querer. Entonces, literalmente, benevolencia significa buena voluntad. Buena voluntad. El amor benevolente de Dios tiene que ver con su buena voluntad hacia las personas. Y vamos a ver un ejemplo que está en Lucas capítulo 2, que justamente leímos varias veces en el tiempo de esperar, festejar, celebrar el nacimiento de Cristo. Entonces Lucas capítulo 2. Voy a entrar un poco en contexto para que podamos entender el versículo donde estaban unos pastores, estaban ellos guardando, cuidando las vigilias de la noche de su rebaño, y entonces se le aparece justamente un ángel, y el ángel les dice que tienen que visitar en un pesebre que había nacido justamente el Hijo de Dios. Y dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Estoy en el versículo 14, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso dice el texto. El original tendría que decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres para la buena voluntad de Dios para con ellos. Entonces aquí hablamos entonces que el amor benevolente de Dios es dar el amor por su buena voluntad. Dios siempre se manifestará como Dios bueno. Dios siempre se va a manifestar con buena voluntad, y eso reflejaría justamente su carácter, reflejaría su persona, reflejaría su atributo, no solamente de amor, sino de benignidad, de bondad.
Entonces vamos a ver que el amor de Dios tiene consigo varios atributos con él. O sea, el amor de Dios tiene también el atributo de el amor eterno. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es santo, el amor de Dios es soberano, y así le puedes ir agregando algunos más atributos que se van a complementar en el atributo del amor de Dios. El amor benevolente de Dios está inseparablemente unido a su bondad. ¿Y qué es bondad? Vamos a ver que bondad viene del griego agatos, y significa bueno, significa benignidad, significa amabilidad. Y aquí tenemos un pasaje que todo el mundo nos hemos aprendido de memoria, que está en el Evangelio de Juan. Nuevamente, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí describe, justamente este pasaje describe la voluntad de Dios al enviar ¿a quién? A su único Hijo, a su único, al unigénito del Padre. Y expresa este versículo que expresa la voluntad de Dios. A Él le plació justamente enviar a su Hijo a favor de ¿quién? Del mundo, de los pecadores. Entonces, dicho de otra manera, Dios se complació al enviar a su Hijo unigénito al mundo. ¿Ustedes saben que hay mucha gente que odia a Dios? ¿Ustedes saben que hay mucha gente que habla mal de Dios? ¿Ustedes saben que mucha gente habla mal, odia, se expresa, ofende a Dios? Y sin embargo, Dios es bueno, Dios siempre derrama su buena voluntad. Porque la pregunta sería, ¿para quiénes envió Dios a su Hijo Jesucristo? ¿Para quiénes envió? ¿Para alguno o para todos? ¿Para todos o para algunos? Para todos. Pero ¿cuál es el filtro? ¿Cuál es la condición? Que tú tienes que creer. ¿En quién? En la obra redentora de Jesús. Pero eso no quiere decir que Dios deje de ser bueno y deje de ser que fue por su buena voluntad. Y pues al final Dios nos muestra qué tan bueno es, aún sabiendo que hay quienes que ofenden, lastiman, degradan a Dios. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno. Él nunca va a pagar mal por mal, nunca. Porque es una base de un amor, de un corazón completamente santo, puro, limpio. Quiero que tú me acompañes. ¿Cuál era el pensar de David? Vamos al primer libro de Crónicas. ¿Qué pensaba David respecto a Dios? Y nos da una gran enseñanza de lo que para David era Dios. Y está en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y me acompañas al versículo 10.
primer libro de Crónicas. Perdón, creo que di mal el texto. Primer, Crónicas 29:10. Dice así, entonces, sí está bien. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, David, bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo, quiere decir hasta la eternidad. Sigo leyendo. Tuya es, oh Dios, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¡Wow! ¡Wow! Del corazón de David salió justamente eso. Y muchos de nosotros hoy podemos hablar justamente y pensar y tener el mismo sentir que tuvo David respecto a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, nada que ver con el amor benevolente de Dios que habla de su voluntad. No solamente habla de su voluntad o de lo que Él quiere hacer o hacer hacia sus criaturas, sino habla de su buena voluntad, que también llamaríamos la voluntad de disposición, voluntad de la disposición. Y esto lo podemos ver en el texto de Ezequiel, capítulo 33, versículo 10 y 11. Vamos a Ezequiel ahora. Capítulo 33. Versículo 10 al 11, dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la buena voluntad de Dios? Él no quería que el impío muriera, Él no quiere que el pecador muera. Por su buena voluntad le da la oportunidad de volveos justamente a Cristo, que se conviertan a Cristo, que se arrepientan de sus pecados. La bondad de Dios en su disposición no quiere que nadie se condene, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces tenemos un Dios que es amor, un Dios que es benevolente, un Dios que tiene la disposición de darte a ti la oportunidad de un arrepentimiento. Está en ti y está en el pecador arrepentirse. Y si se arrepiente, entonces tendrá el perdón de pecados y vida eterna. Pero, vamos a ver lo que dice nuevamente Ezequiel en el versículo 7 del mismo capítulo. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá,
por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Entonces aquí son dos cosas que tenemos que aprender. Dentro de ese amor benevolente, Dios le da la oportunidad al impío, al pecador que se arrepienta, pero es tu obligación o tu responsabilidad el compartirle al pecador justamente que tiene una gran opción en su vida eterna, de que se arrepienta de sus pecados. Entonces la diferencia entre el amor benevolente y el amor de beneficencia es entre el querer y el hacer. Entonces vamos a hablar de un segundo grado o tipo de amor. Ya hablamos del amor benevolente. Vamos a hablar del amor de beneficencia. El amor divino de beneficencia tiene que ver con su actividad a las criaturas del mundo. Es decir, que Dios derrama beneficios. Dios derrama beneficios. Y esos beneficios se traducen en una gran cantidad de beneficios para los impíos o para los pecadores. Vamos al Sermón del Monte, al Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 43. Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan o persiguen. Este es el amor de beneficencia. Es un amor que hoy te obliga o nos responsabiliza a amar a quien no debería ser amado. La ley decía que tú tenías que amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, es lo que decía la ley, pero Jesús hace una corrección tremenda. Pero yo os digo que amad a vuestros enemigos. Ante la ley de Dios, a los jueces, Él decía ojo por ojo y diente por diente. Esa era una ley para los jueces, para que ellos aplicaran justamente esa ley hacia el pueblo de Israel, era la ley del talión. Pero aquí Jesús hace una corrección. Realmente si tú amas, tú no puedes al mismo tiempo odiar. Tú no puedes rechazar. Tú no puedes estar en enemistad con la gente, porque eso no hablaría del amor mío. Y que ese hace una gran enseñanza de Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces quiere decir que el amor de beneficencia es un amor de acción. No es un amor romántico, no es un amor de sentimientos, no es un amor de afecto, es un amor de acción. Tienes que demostrar con acciones que tú amas a tu enemigo. No solamente decirle yo te amo a ti, sino demostrar que realmente lo amas con acciones, y acciones que hagan que a través de ese amor, ese corazón comience a ser tocado por el amor que tú le das a tu enemigo, al que ha hablado mal de ti, al que te ha defraudado, al que te ha traicionado, al que te ha robado. Entonces Dios derrama beneficios aún a los incrédulos, a los impíos, y son beneficios innumerables. Aquí está fuera de nuestra lógica. Este mandato está fuera de nuestra lógica, de nuestro sentir. ¿Cómo puedes amar a alguien que te ha lastimado? ¿Cómo puedes amar a alguien que ha lastimado a tus hijos? Que ha lastimado a tu esposo, que ha lastimado a tu padre, que ha lastimado a tu ser querido. ¿Cómo es eso? Pues así tienes y tenemos que aprender a hacerlo. O sea, está fuera completamente de nuestro razonamiento. Por eso el razonamiento de Dios es completamente distinto al nuestro. Tus pensamientos son distintos a los míos, dice el Señor.
Y aquí mucho tiene que ver con que el verbo no es sustantivo. El amor no es sustantivo, es verbo. ¿Por qué? Porque el sustantivo nombra a las personas, animales, lugares, a las ideas como niño, gato, casa, amor. Y el verbo expresa acciones. Si tú vas a amar, tienes que demostrar que amas. No solamente decirlo con las palabras, sino con hechos. Jesús no enseñó afecto. Jesús no enseñó sentimientos. Es más, nunca predicó del amor, porque Él es amor. Y Él actuó con todo amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor, amor. Ese amor divino de beneficencia. Entonces, lo que Jesús está hablando aquí es el amor de beneficencia. Y amar, obviamente amar a nuestros enemigos, amar, como dice aquí el texto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Tenemos un gran reto este año, un gran desafío este año, cumplir este mandato, cumplir este mandato. Tal vez hay muchos que te han lastimado, habrá mucha gente que ha hablado mal de ti, habrá mucha gente que te ha traicionado, habrá gente que te ha quedado mal. Y tal vez por mucho tiempo tienes guardado ese rencor, ese resentimiento. Has dejado de juntarte, has dejado de visitarlo, has dejado de tener ese acercamiento con esas personas. Y Dios te dice el día de hoy, si realmente me amas, tienes que amarlo como yo lo amo a Él. Ese es el gran reto, es el gran desafío de este año. Y bueno, y para todos los años de nuestra vida. La palabra beneficencia viene del prefijo bene, nuevamente, que significa bien o bueno, y ficencia, que significa hacer o acción de hacer. Por eso el amor tiene que ser a través de acciones. Jesús nos está llamando a dar amor como Él lo hace. Y mientras el mundo sigue maldiciendo a Dios, Dios sigue amando de manera beneficencia. Él sigue derramando a esos enemigos que no conocen al Señor, esos enemigos, esas personas que siguen robando, esa gente que está haciendo mal. Ahí se muestra el amor de Dios hacia ellos a través de nosotros. El mismo pasaje habla de su providencia, cómo Dios tiene el control de toda la situación que pasa en el mundo. Aún de los incrédulos, aún de los impíos, Dios tiene el control y es cómo se refleja su providencia. Y lo dice más adelante. Dice, bueno, ¿por qué primeramente yo debería hoy de amar a mis enemigos? Lo dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces dice aquí, ¿por qué yo debería de amar a mi enemigo? ¿Por qué yo tendría que bendecir al que me maldice? ¿Por qué tendría que hacer bien al que me aborrece y orar por los que me roban, ultrajan o persiguen? ¿Por qué debo de hacerlo? Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí habla justamente de la providencia de Dios. Dice que hace salir de su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amor de beneficencia. El sol sale para todos, el aire es para todos. Hoy la gente incrédula puede comer, hoy la gente incrédula puede tener una casa, puede tener un trabajo, puede tener salud. Y justamente se refiere al amor de beneficencia que Dios tiene. Entonces el amor benevolente
a diferencia del amor de beneficencia, es justamente la acción que Dios da a los impíos. El amor se traduce en acciones hacia la gente que no se merecería ser amada, porque odia a Dios, porque habla mal de Dios, porque no cree en Dios, y sin embargo Dios demuestra su amor hacia ellos. Vamos a ver entonces la tercera categoría del amor. Es el amor complaciente o de complacencia. ¿Y dónde se encuentra este amor? Este amor se encuentra en el conocimiento previo de Dios, porque su conocimiento previo de Dios es un amor previo de Dios. El amor más importante del amor divino es el amor de complacencia o el amor complaciente. Y es el amor en el cual tú y yo deberíamos hoy estar trabajando, desarrollando, buscando. Y viene de la raíz eudoqueo, que significa pensar bien, agradarse, aprobado, gozarse, gran placer, deleite, de parte de Dios hacia el creyente. Tú buscas que Dios piense bien de ti, que se agrade de ti, que te apruebe, que se goce, que en gran placer y deleite de ti, de lo que estás haciendo el día de hoy. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere ese amor? No es para todo el mundo. Este amor no es para todo el mundo. Este amor es condicionado. Tal vez el benevolente, el de suficiencia puede ser un amor incondicional, pero este amor es condicionado. ¿Por qué? Porque Dios no ama de manera complaciente a todos, sino a algunos. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo a través de un pasaje bíblico que está en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y vamos a ver por qué es un amor condicionado, o está condicionado. Dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido. Mas vosotros sois linaje. ¿Quién te escogió? ¿Quién te eligió? ¿Quién te apartó? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación apartada. ¿Para quién? Para Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo te adquirió Dios? ¿Cómo te adquirió Dios? Fuimos adquiridos por sangre, por precio de sangre. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fuimos un pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Aquí entra lo importante, ¿con qué propósito? Si tú eres un hijo de Dios y fuiste llamado por Dios y eres real sacerdocio, eres nación santa, eres un linaje escogido, entonces ¿con qué propósito? Y dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú no anuncias hoy las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces pregúntate si realmente eres Dios, eres un hijo de Dios. ¿Cómo es que tú anuncias las virtudes de aquel que te llamó? ¿Cómo es que tú anuncias? ¿Cómo es que tú proclamas? Con una vida santa, con una vida apartada para Él, proclamando el Evangelio, haciendo que el Evangelio de Dios se siga pronunciando a toda criatura. No nos vamos a cansar nunca de hablar justamente de las virtudes de Jesucristo, nunca. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por el sacrificio que Dios hizo en la cruz, por esa sencilla razón. Pastor, pero ¿cómo es que hay ese amor complaciente de parte de Dios y que es condicionado? Claro. Vamos entonces, ahora acompáñame a Mateo capítulo 3.
Jesús, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en agua, dice que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En el versículo 17 del capítulo 3 de Mateo dice: y hubo una voz de los cielos. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces quiere decir, de acuerdo a la definición de complacencia, es eudoqueo, pensar bien, agradarse, ser aprobado o gozarse en gran placer, deleite. Es lo que sentía justamente Dios. ¿Por quién? Por su Hijo. Él es mi Hijo amado, amor complaciente, en el cual tengo complacencia. Y la pregunta: ¿es para todos este amor? ¿Es para todos este amor? No, es un amor ¿qué? Condicional. Solo aquellos que estamos vinculados, unidos, entregados a Cristo, entonces Dios justamente se agrada de ti. En la forma de que tú reflejas a Cristo, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en la forma que tú trabajas, en la forma que tú desarrollas tu ministerio, en la forma que tú te conduces por el mundo. Tú tienes que estar vinculado, unido a Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma de que Dios se pueda complacer sino es a través de su Hijo que viva y reine en ti. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulos 17, que es el segundo pasaje donde habla justamente Dios respecto a su Hijo. En el versículo 5 del capítulo 17 de Mateo dice: mientras él aún hablaba, ¿quién? Pedro. Una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿A quién tenemos que oír? ¿A quién tenemos que oír? Pero aquí importante es oír a Jesús con el efecto de obedecerlo. Yo escucho a Jesús con el propósito de obedecerlo. Si solamente escucho y soy oidor de su palabra, no sirve, no, eso no funciona así. No ser tan solo oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Entonces Dios se complace y se deleita de aquellos que son suyos. ¡Wow! Tú puedes sentirte hoy propiedad de Dios. Y si tú eres propiedad de Dios, entonces Dios se siente complacido con tu vida, con lo que tú eres tú. No solamente es temporal esa complacencia, es eterna. Es eterna. Entonces la pregunta es: ¿un amor condicionado o incondicionado? A ver, vamos a ver, para dar un poquito más de luz, vamos a Romanos capítulo 9. Versículo 13. Este ha sido un texto muy polémico, un tanto difícil de poderlo comprender y entender. Pero dice así, Romanos 9:13, dice: como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Dios habló. ¿Qué hizo Esaú? ¿Qué hizo Jacob? Jacob hizo lo suficiente para que Dios lo amara a él. ¿Qué hizo Esaú? Lo suficiente para que Dios lo aborreciera. Pregunta:
Dios derramó el amor benevolente a Esaú. Dios derramó su amor de deficiencia a él. Sí. ¿Cuál fue el amor que no derramó Dios sobre Esaú? El de complacencia. Ese amor de salvación. Ese amor que da justamente a través de Cristo el Salvador. Judas Iscariote, ¿qué amor recibió? Caín, ¿qué amor recibió? ¿Qué amor no recibió? Entonces mucha gente que hoy está recibiendo el amor de Dios se va al infierno porque es parte del amor de Dios. Y hay otro amor, el cual los que creemos en Cristo tendremos entonces un lugar eterno con Él. Amor de complacencia, amor complaciente. Es el amor redentor de Dios. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Si tú no crees en el Hijo, no verás la vida, mas la ira de Dios está sobre quien no cree justamente en Cristo. Creo que por aquí tenemos, a veces confundimos el amor de Dios con un amor tolerante, y Dios no tolera el pecado. Y muchos criticamos justamente a Dios. ¿Cómo es posible que no ame a la persona que hoy ama al pecado? Pues no, porque esa persona se va a ir directamente al infierno, porque no se complace Dios justamente con sus acciones, con su actuar, con su fe, con su creencia. Solamente Dios se puede complacer a través de Cristo su Hijo. En Él es mi Hijo amado, en quien yo tengo el gozo. Así tal como lo acabamos de decir, ¿no? El pensar bien, el agradarme, el que yo pueda aprobar, tiene que ser a través de mi Hijo. Por eso los creyentes en Cristo, los nuevos, los que hemos nacido de nuevo, estamos hoy siendo complacidos porque hoy queremos reflejar ¿a quién? ¿A quién quieres reflejar? A Cristo, a Jesús. Entonces el amor de Dios está inseparablemente relacionado con la gracia electiva de Dios. El amor de Dios está inseparablemente relacionado con la gracia electiva de Dios. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin, ponle una flechita, culpa, y sin culpa. Ahí dice mancha, sin culpa, delante de Él. Ya no somos culpables delante de Dios. Ya Cristo vino a romper esa responsabilidad penal que provocó el pecado en tu vida. Ya no somos condenados, somos perdonados. ¿Cómo deberíamos de caminar con Dios? Versículo 5, ¿cómo deberíamos de caminar con Dios? Dice, en amor. En amor. ¿Cómo debemos de caminar? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Por eso el amor de Dios está inseparablemente relacionado con la gracia electiva de Dios. Romanos, nuevamente, vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 28, Romanos 8, 28. Dice:
y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un impío, un incrédulo, un pecador, hoy todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Solo a los que aman a Dios. Solo a los que aman a Dios, como Dios demanda ser amado. ¿Y cómo quiere Dios ser amado? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pregunta, ¿todos tienen la capacidad de amar a Dios como Él lo demanda? La respuesta es no. Tiene que haber nacido de nuevo para que el Espíritu Santo entonces le dé la capacidad y lo lleve justamente a amar a Cristo como debe ser amado Cristo. Porque la primera virtud del Espíritu Santo es amor. ¿Todos tienen el Espíritu Santo? Es un amor complaciente, condicionado. Para que tú puedas amar a Dios y para que Dios te ame con complacencia, tienes que haber nacido de nuevo, haber creído justamente en su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. ¿Estamos entendiendo? Siento como mucho un mito en la cabeza de algunos, ¿no? Pero es justamente este tipo de enseñanza en la cual te pone a pensar y a reflexionar. Entonces podemos decir que el amor de Dios en algún sentido es condicional y en otro sentido es incondicional. Ya lo aprendimos. Y hoy tenemos todo el argumento bíblico para que tú entonces tú lo puedas defender. Los que han sido llamados para su propósito, a los llamados fuera del mundo, a los llamados al llamado, son solamente los que puede ser un amor complaciente, solamente ellos. Y lo dice el mismo versículo siguiente, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién está trabajando para ser como Cristo? ¿Quiénes? Los llamados. Porque tú fuiste llamado conforme a tu propósito, no te distraigas. Es muy importante eso. Esté atento, porque luego te preguntan y no sabes contestar, no sabes responder. El amor complaciente solo puede ser recibido a través de creer y estar vinculados o unidos a su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. Y entonces sí podemos decir lo siguiente. En el mismo capítulo 8 de Romanos, vamos al versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Quiénes son sus ovejas? ¿Todo el mundo son sus ovejas? ¿Cristo es el pastor de todas las ovejas que hay en el mundo? Si estas ovejas nacieron de nuevo, o si este hombre, o esta mujer, o este corazón nació de nuevo, entonces quiere decir que es oveja del Señor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién te amó? ¿Quién dio su vida por ti? Eso te hace ser vencedor. Te hace ser vencedor. Sigo leyendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, amor complaciente a través de su Hijo. Hoy somos cristianos no por seguir una religión, hoy somos cristianos por seguir a un hombre llamado Jesucristo. Y como todo seguidor de Cristo tienes que reflejar hoy este amor. ¿Cuál amor?
El amor benevolente, que es de Dios. El amor complaciente. El amor beneficente. Tú cultivas el amor complaciente para que Dios se agrade de ti. Y dentro del amor de beneficencia, tú eres un instrumento útil en las manos de Jesús para amar a quienes no se merecen ser amados y perdonar a quien no se merece ser perdonado. Por eso es misericordia. Si algo tú te mereces, ya no es ni gracia ni misericordia, porque la gracia y la misericordia son favores inmerecidos. Hoy creo que tienes entonces ya más luz de poder decir en qué momento Dios, en su amor incondicional, derrama justamente al mundo, y en qué amor condicional también Dios derrama a aquellos que solamente han puesto su fe en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. ¿Nos podemos levantar, iglesia? Señor, gracias. Gracias por darnos mayor luz, Señor, a través del atributo que es el amor. Pensamos que el que tú ames, muchas veces pensamos que debes de ser tolerante con el pecado, o tienes que ser tolerante con aquellas personas que practican el pecado. Pero está sobre el amor tuyo, está tu justicia, está tu santidad. Tú eres un Dios justo, y en tu justicia está la justicia retributiva, la cual tú tienes hoy penas y tienes tú hoy bendiciones para aquellos que son desobedientes y aquellos que te obedecen a ti, Señor. Y la santidad es simplemente que tú hiciste el llamado y nosotros acudimos a tu llamado y hemos sido apartados para ti el resto de nuestra vida, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque sabemos que algún día rendiremos cuentas delante del tribunal de Cristo. Todo creyente, todo nacido de nuevo, que hoy ha recibido a Cristo como su suficiente Salvador, comparecerá ante el tribunal de Cristo para recibir justamente de ti, Señor, lo que sus acciones, hayan sido buenas o malas, reciban de parte tuya. Gracias, Señor, por mostrarnos este caminar contigo, tal como caminó Jesús, dejando sus huellas claras y legibles. Este camino que está cercado bajo tu palabra. Enséñanos a detectar, a discernir, a separar, Señor, el corazón engañoso que tenemos. Enséñanos, Señor, a rendirnos, a quitar orgullo, quitar soberbia, toda altivez de nuestra vida, porque es necesario que tú crezcas, pero que yo mengue, Señor. Bendice, Señor, esta mañana, bendice esta semana. Sigue derramando de tu gracia, Señor, a cada corazón. Sigue derramando de tu misericordia. Gracias por la paciencia que nos tienes, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.